Sí. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas. ¿Estás ocupado el día jueves en la tarde, Arturo? Sí, hijo, ¿Sí? voy a la iglesia. Ah, pues tienes culto. Sí, son los ensayos. Ah, pues. ¿Cuál es el verdadero nombre de ¿Existe el alma? No fue casualidad que nos hayas sintonizado. Quédate con nosotros y hallarás respuestas claves para tu vida. Te felicito, has encontrado la exégesis de todas las cosas. Sí, muy buenas noches, querido Radio Escucha que está sintonizando ya la antena de Shekina 95.1 FM. Le damos la cordial invitación a su programa, La Exégesis de Todas las Cosas, como cada lunes, poquito pasadito ya de las 9, con 6 minutos que estamos ya. Y pues mandamos un saludo a Israel García, que está viéndonos, a Ima Gaitán, que está aquí en los controles, Emma, que siempre pues está ahí al pendiente de los controles, y pues a todos los que ya se empiezan a conectar ahí a través de Shekina 95.1 FM, les invitamos a que se queden esta próxima hora. Vamos a hablar pues de los temas que tocamos en el programa. Como saben, pues estamos viendo el libro de Apocalipsis. La semana pasada no terminamos de cerrar lo que es el número de la marca de la bestia, ¿verdad? Lo que es este número, pero vamos a hacer un pequeño prólogo. Vamos a hacer un pequeño prólogo hoy y luego le vamos a dar continuación al siguiente capítulo de Apocalipsis, y para eso pues está mi amigo y compañero Arturo Avendaño. Un saludo quieras mandar, hermano. Gracias a todos por conectarse. Bendiciones y pongan atención, está muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues la semana pasada nos quedábamos con con la marca de la bestia, ¿no? Habíamos visto algunas referencias, si va a ser visible la marca, no va a ser visible, que a lo largo de la historia pues esta marca ha tenido diferentes significados. La gente piensa que es un número literal, ¿verdad? Y pues estábamos hablando de eso la semana pasada. ¿Y qué tenemos para introducirnos el día de hoy, Arturo, con lo de este número? Bueno, el programa pasado pues se explicó, como bien lo dice nuestro compañero Eli, con referencia a la marca y al número, y comentamos que era una marca visible o en la mano o en la frente, en cualquiera de los dos lugares que indica la Biblia. ¿Por qué así? Pues porque se tiene que el anticristo, el falso profeta, pues tienen que identificar a su pueblo, ¿no? A su gente, en este caso pues a sus servidores, a sus esclavos, ante todo, porque acuérdense que vimos que esta marca, pues cuando alguien era marcado, pues representaba que era propiedad de la persona. Ajá, de la persona. Acuérdense que esta marca la recibían los esclavos, más que nada en la antigüedad, en el contexto donde se escribió Apocalipsis, en el tiempo que se escribió, pues ese era el contexto cultural, político y social de esos tiempos. Eso se acostumbraba en aquel entonces. También comentamos cómo va a estar organizado el anticristo para poner esta marca, va alrededor de todo el mundo, y sin esa marca pues no se puede comprar ni vender. Y explicamos un poquito qué es lo que abarca el comprar y vender, no nada más productos, sino también servicios. Ya lo comentamos, comentamos que pues no vamos a tener acceso, los que no se pongan la marca, pues a ningún servicio público o privado, o ningún producto comestible de primera necesidad, a la canasta básica, e incluso pues nada. Sí, nada. E incluso la vez pasada se nos olvidó comentar también en esos tiempos de la marca de la bestia o del anticristo.
el dinero no va a tener ningún valor. Ahorita vamos a ver ahí un versículo de la Biblia, Ezequiel. Voy a buscar Ezequiel capítulo 7, verso 19. Dice, bueno, voy a leerlo un poquito antes, desde el 18 dice: se ceñirán también de cilicio y les cubrirá el terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su mano. Bueno, acuérdense que de nada sirve o de nada va a servir a las personas que estén en ese tiempo el dinero que tengan acumulado, ya sea en efectivo, en moneda electrónica, créditos, de cualquier forma que se ha utilizado el dinero, en papel moneda, digitalmente, o lo que vaya a existir más adelante, ¿va? Nada de eso va a tener valor si tú no tienes la marca, la señal, la autorización, es como decir el pasaporte para poder utilizar todos estos recursos. Incluso comentábamos ahorita fuera del aire que las personas que rehúsen ponerse esta marca pues van a perder su dinero, sus propiedades, sus bienes. No van a tener derecho, tampoco van a tener derechos legales como los tenemos ahorita, derechos humanos. En ese tiempo los únicos que van a tener derechos pues van a ser sus allegados. Sí, exactamente. Bueno, pues también hablamos que siempre cuando hay una oferta y hay una demanda, ¿va? Es una ley. Entonces, quizá por ejemplo haya a gente que tenga la marca en ese entonces y que quiera comerciar, ¿no?, con productos o servicios, pero pues va a ser técnicamente, pues no imposible, pero sí difícil, ¿no? Porque si un producto, por ejemplo, si una botella de agua te cuesta hipotéticamente $20, por ejemplo, pues por la transacción ilegal, pues te va a cobrar hasta unos $60, ¿no? Una botella de agua. Entonces, siempre va a haber gente que quiera hacer negocio, ¿va? Con lo ilegal o con el mercado negro, pero sí puede haber casos así, o yo digo que sí pasarían casos así, pero es muy difícil vivir una vida sin el sistema de gobierno desde ese tiempo, ¿no? Claro, también comentaba yo que los derechos humanos pues no van a existir como en nuestros tiempos, ¿va? Ahorita te niegan algo, o alguien te roba algo, o alguien te pide prestado y no te paga, pues tienes el derecho de demandarlo ante los tribunales, ¿va? En ese tiempo, pues el que tenga la marca, pues va a poder hacer algo. El que no la tenga, pues no va a poder ejercer ningún derecho, ¿va? Obviamente, incluso si en ese tiempo, pues la gente va a perder sus propiedades, sus bienes. Los que no tengan su marca, pues van a andar huyendo, van a andar escondiéndose, no van a tener acceso a ningún alimento. Tú, por ejemplo, pues uno no va a tener el derecho que está instituido en las leyes, va a ir a una corte a decir, hey, pues es mi propiedad, yo tengo el título de propiedad aquí, yo no voy a poder hacer eso porque si no tengo la marca de acceso, pues no voy a poder. Incluso va a salir hasta contraproducente, ¿va? Ajá. Si no la tienes ahí, pues te van a arrestar y te van a decir, hey, ¿te la pones o a la guillotina? O muerte. Entonces eso va a ser la vida constante en esos tiempos, ¿no? Incluso tú no vas a poder hacer uso de ningún servicio público por ejemplo, para moverte a otro lugar, a otro sitio sin que tengas la marca, es decir, ni por agua, ni por cielo, ni por tierra vas a poder viajar o hacer uso de ese derecho, porque pues no tienes la clave del acceso, ¿va? En este caso el pasaporte, que es la marca. Así es. Precisamente, o sea, va a estar muy restringido a aquellos que no tengan la marca, y va a haber un control extraordinario, estrictamente. Sí, y ahora acuérdense que
lo planteábamos también la semana pasada, a lo mejor uno resiste a la marca, ¿verdad? Pero hacíamos también la pregunta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando tu hijo se enferme? ¿Verdad? Que ocupe medicamento, que ocupe un tratamiento, que ocupes, o sea, tienes que forzosamente... Ahora, vamos a acordar que la marca va a ser, entre comillas lo digo, voluntaria, ¿no? O sea, que tú te dejes marcar, pero si no te dejas marcar, pues simplemente no tienes acceso a vivienda, a agua, a servicios, Entonces, el mismo sistema te va a ir empujando a las personas a marcarse, ¿no? Claro, y habíamos comentado también que esa marca es voluntaria, pero también va a haber gente, por ejemplo, como los niños que van a, pues obviamente los padres que se pongan la marca van a tener que llevar forzosamente a sus niños, ¿verdad? También con ellos a ponerle esa marca, porque pues si no la tienen, pues no van a tener acceso a todo lo que ya hemos comentado y además pues pueden perder la vida. Y aunque los niños reciban la marca o estén adoctrinados como lo dijimos, pues acuérdense que la Biblia dice que el reino de los cielos pues le pertenece a los niños, ¿va? No va a tener ningún efecto, pues un niño no tiene, hasta cierta edad, hasta cierto punto, pues no tiene capacidad para entender lo que es bueno y es malo. Así es. Entonces por eso no va a tener efecto sobre los niños, ¿va? Eso es lo que comentamos la vez pasada. No sé si tengas algún otro comentario de la marca. Yo creo que hasta ahí cerraríamos y continuaríamos con el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo, querido radioescucha, es Apocalipsis 14. Vamos a leerlo de los primeros versículos. Y luego pues sabremos si nos extendemos hasta el versículo 5, pero no sé qué tanto nos extendamos, ¿va? Dice el capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí la voz del cielo como un estruendo y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mandamos un saludo ahí a Jonathan Sánchez, a Ruth Sánchez y a Sheila Muñoz, que nos están viendo. Un saludo para todos que están ahí en las redes. Bueno, pues este capítulo empieza con la frase Después miré. Después de que, pues de lo que está, de la visión que tuvo de la marca precisamente que vimos en el capítulo 13, todo lo que se vio en el capítulo 13, después de esa visión, de esa revelación, pues ahora sigue esta revelación de los 144,000. Acuérdense que ya habíamos hablado de los 144,000 en el capítulo 7, si mal no recuerdo, del libro de Apocalipsis. Ya habíamos dicho que estos 144,000 pues eran judíos de etnia, o sea, de nacimiento, de descendencia, que eran creyentes también, que eran 12,000 de cada tribu. Ya lo habíamos comentado. Pues estos 144,000 son los mismos de aquel capítulo conteo. 7, de aquel conteo, nada más que aquellos fueron sellados cuando empezó la gran tribulación, precisamente. Gente que se convirtió, que venía de la tribulación de los primeros 3 años y medio, que se convirtieron al Señor. A lo mejor puede ser que venían mucho más antes, ¿va? Eso lo vamos a ver después, por algunas cuestiones de que si la iglesia se va antes o después. Entonces luego lo vamos a comentar más adelante. Hay capítulos en específico, versículos donde dicen, nos arrojan más luz
cuándo va a ser el arrebatamiento y todo eso. Aquí lo vamos a ver en Apocalipsis 20, cuando nos toque lo vamos a ver. Bueno, el caso es de que estas personas vienen de la tribulación, es decir, del periodo antes de la gran tribulación, y estos son sellados, ya lo habíamos visto también en sus frentes. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de estas personas que fueran sellados? Pues precisamente para pasar por la gran tribulación, para que no les hiciera daño nada. Es decir, porque también dice que estos fueron sellados, ¿para qué? ¿Con cuál propósito? Y luego dice, para que no recibieran los juicios. ¿Cuáles juicios? Pues los espíritus que salieron, los demonios que salieron del abismo, y luego los 200 millones que estaban atados junto al gran río Éufrates, y en fin, todo lo que acontece en la gran tribulación. Estas personas por eso tienen ese sello. Ese sello es de protección, de inmunidad, de pertenencia. Eso es lo que se refiere a un sello. Para eso sirve, en este caso, es la representación simbólica de un sello, ¿eh? Obviamente estas personas sí tienen un sello en la frente. Ahí dice que contiene el sello, el nombre de Dios y del Cordero, precisamente. Pero estas personas fueron selladas con el propósito de pasar por la gran tribulación, para que nada los afectara. Imagínate el contexto de estas personas viendo cómo no hay alimentos, viendo los juicios de Dios que caen sobre toda la tierra, que ya vimos en los capítulos anteriores, incluso viendo cómo son decapitados sus ¿cómo le podremos decir? Sus hermanos en Cristo, los que rehúsan ponerse la marca de la bestia. Imagínate el escenario de estas personas, y luego que también que no tienen acceso a los bienes y servicios que ya comentamos en el capítulo pasado. Pero hay algo muy especial con estas 144,000. Si ellos no tienen acceso legalmente en aquel tiempo, por no traer esa marca, pues quiere decir que la providencia de Dios los va a sostener, porque pues cómo van a sobrevivir. Pues sí, por eso precisamente son cosas milagrosas. No explica la Biblia cómo va, pero nos podemos imaginar que es una provisión especial de Dios, milagrosa, como aquellos que vimos en el capítulo 12, cuando la mujer huía al desierto, que precisamente son judíos, pero estos judíos no andan errantes. No andan en todo lugar como estos 144,000 allá en Jerusalén, porque esos tienen un plan y un propósito. Se han comentado que estos son predicadores que van a predicar en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, a sus hermanos judíos. Incluso hay mucha gente, muchos judíos que se van a convertir en ese tiempo, ya lo vimos. Los que van al desierto de la mujer, esos son unos, estos 144,000, y va a haber muchos otros más que dice la Biblia, que algunos fueron al desierto, la mujer que huyó, pero el diablo fue y atacó ¿a qué? A su descendencia, es decir, a otros cristianos, judíos creyentes o gentiles que también. Gentiles más bien. Exactamente. Porque habla de los que tienen el testimonio de Cristo, ¿no? Entonces, sí, es interesante. A mí me gustaría a veces sondar un poquito más, pero no hay tiempo. Como estos judíos huyen al desierto, ¿no? Y allá son apacentados, allá son el mismo libro lo dice, ¿no? Son apacentados alimentados por una cantidad de tiempo. Ahora, ha habido situaciones milagrosas en tiempos pasados donde Dios alimentó a miles, a millones. O sea, el maná que desciende del cielo, Elías alimentado por los cuervos allá en el arroyo ¿verdad? Entonces, si hay momentos donde Dios ha alimentado a las personas. Ahora, ¿cómo será en esta situación? No sé. O tendrán ellos mismos un sistema de cultivo que ellos tengan, o no sabemos, pero puede ser. Bueno, aquí dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Vamos a ponerlos en contexto. Acuérdense que aquí todavía no es el tiempo de que venga el reino milenial. Ya habíamos comentado esto anteriormente. Es decir, que Juan tiene una visión anticipada de la venida de Cristo, porque aquí todavía no es el tiempo. Acuérdense que vamos en marcha
los juicios son progresivos, es decir, uno detrás de otro. Aquí estamos en la gran tribulación y todavía no aparece la gran Babilonia y todo lo que va a suceder. Por eso precisamente se da como una visión de lo que va a suceder más adelante. Por eso dice que estaban en el monte de Sión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el monte de Sión? Cuando la Biblia habla del monte de Sión, se refiere a Jerusalén. Así El Salmo es. 2, a ver si lo podemos leer así rapidote, creo que es el versículo 4, habla de... Salmo 2. Ajá. Es Para que- entrar en contexto y ver que estamos interpretando bien lo que... Vamos a leerlo. Dice, Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los principales consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí se acaba Lo continúo leyendo. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, siempre cuando se habla del monte de Sión, se está refiriendo en la mayoría de las veces está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, que es Sí. la capital de la nación de Israel. Ha sido por mucho tiempo y ahorita creo que lo es, ya Sí, la declaró la ONU, no me acuerdo qué país. sí, o sea, más bien como el gobierno pasado de Estados Unidos llevó su, ¿cómo se llama? Se me olvida. Consulado, ajá. sí, su consulado a Jerusalén y la nombró capital del Estado de Israel. Pues ahí precisamente, ¿por qué decimos que es la ciudad de Jerusalén? Porque muchos piensan que este monte de Sión se está refiriendo a la nueva Jerusalén, se está refiriendo allá al cielo. Ujú. No, precisamente ¿por qué no es allá? Porque los 144,000 son sellados para que pasen, ¿qué? Por la gran tribulación. Entonces de nada serviría tener el sello, la protección, sino pues ¿para qué lo tienen? Si van a morir. Así es. Pues no tendría caso, ¿verdad? Tener un sello de protección y si no va a tener ningún efecto, pues sería una locura, ¿verdad? Pues precisamente de aquí por eso habla del monte de Sión, porque desde aquí de Jerusalén, la capital, desde ahí va a ser la sede del gobierno del Mesías. Ujú. De ahí se va a gobernar para todo el mundo, ¿va? Desde ahí va a estar el Cordero reinando. Por eso se habla aquí que va a estar, y ellos van a estar de pie, y Jesucristo va a estar ahí en el monte de Sión en su segunda venida. Y no nada más ellos, ¿va? No nada más ellos que están vivos, sino también ya los que resucitaron y son glorificados, todos los que murieron durante la gran tribulación, también van a venir a reinar con Cristo. Más adelante lo vamos a ver. Y no nada más ellos, pues van a estar ya los glorificados, que van a tener un papel también importante más adelante lo vamos a ver. Pero sí se refiere en lo físico al monte de Sión, aquí en Jerusalén, aquí en la tierra, no en el cielo. Porque se cree que también va a ser allá arriba, pero no tiene sentido por lo que dice el versículo, el capítulo, perdón. Ujú. No sé si tengas algo que comentar. No, pues solamente dice en el nombre dice sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí la voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hay un cántico nuevo. Claro. Claro, obviamente, porque ¿qué quiere decir nuevo? Que no se ha cantado anteriormente, que nadie más lo ha cantado. Precisamente por eso se llama un cántico nuevo, porque estas personas, esos 144,000, salen de un periodo de la gran tribulación, es decir, un periodo de extremada persecución, de horrores, terrores. Entonces por eso ellos tienen esa, ¿cómo le podemos alabanza, decir? Esa dignidad, esa autorización, ese poder cantarlo, porque nadie más lo puede cantar, nada más que ellos que saben lo que han cruzado por todo ese tiempo de aflicción precisamente. Y lo vamos a ver más. Sí, ahí lo reafirma el versículo 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, habla de un ¿cómo se llama? Un estatus moral muy alto, ¿no? No tanto que no, o sea, es un sentido figurado, ¿no? De la moralidad que tienen estas personas que no se contaminan. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fíjense bien, las características que dan sobre esta agrupación de gente, ¿va? Primero es, siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, había oído yo esta frase que me había hecho pensar y se la comparto ya a usted ahora. ¿Cómo se sabe cuando alguien es un seguidor de Cristo? Bueno, se sabe cuando eres un seguidor de Cristo porque lo más probable es que termines como Él. Entonces Cristo terminó odiado por el mundo, terminó siendo perseguido, ultrajado. Hubo testigos falsos que hablaron contra Él, lo escarnecieron y luego terminó muerto en una cruz, ¿va? De una manera horrible, ¿no? La manera más bruta que pudiera haber en el momento de la época romana. Entonces, estos siguen al Cordero a donde quiera que Él va, ¿va? Entonces, el fin de ellos fue igual que el de Cristo, ¿no? En una muerte como hablaba nuestro amigo Arturo. Luego, la segunda característica es, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Hablábamos precisamente ahorita lo que nos decía nuestro hermano Arturo, o sea, la dignidad que ellos alcanzaron, va, y por esa dignidad que ellos tienen, pues están ahí a un lado del Cordero, ¿no? Y luego, lo que más me asombra es el versículo 5 que dice que en sus bocas no fue hallada mentira. O sea, que cuando predican la verdad, esto es bien impactante porque, ¿sabes qué, Arturo? Y esta pregunta se la he hecho muchos cristianos y no, son pocos los que me la contestan. ¿Cuál es cuál es el centro o el mensaje central, válgame la redundancia, cuál es el mensaje central del evangelio? Vayámonos a la época de la iglesia primitiva. Al cristiano se le preguntaba acerca de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eran perseguidos los cristianos? O sea, ¿por qué a un cristiano los romanos lo llevaban a la muerte? ¿Qué era lo que ellos hablaban? ¿Sí? Fíjese, el cristiano de la iglesia primitiva y todos los mártires han testificado una sola cosa: que Jesucristo está vivo. ¿Sí? Ahora, al cristiano de la iglesia primitiva, Radio Escucha, se le acusó de muchas cosas, de que quemaban ciudades, de que alborotaban al pueblo, de que eran herejes, que hablaban en contra de los judíos. Se les culpó de muchas cosas a los cristianos, menos de inventar un Dios falso. ¿Sí? Siempre hablaron de que Jesucristo, la tumba de Jesús, la tumba que
que del Cristo que estaba vacía, siempre hablaron de eso. Entonces, los judíos, ¿verdad?, o la religión que se oponía al cristianismo, nunca negaron que Jesús existió, nunca negaron eso. Ellos más bien alegaban de que se habían robado el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, pero nunca alegaron de que nunca existió Cristo, ¿verdad? Entonces nos da fe de que sí hubo un Cristo y que sí hubo un Jesús que predicó en Nazaret, en Galilea y hasta la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este gobierno, de este sistema que viene? Bueno, que el verdadero cristiano niegue la fe. Entonces, cuando dice el versículo 5 que en sus bocas no fue hallada mentira, fue precisamente porque estos cristianos de esta época que van a sufrir persecución nunca negaron reconocer que Jesucristo existía y que Jesucristo está vivo. Ahora, en nuestra actualidad, de hecho, hay gente que niega la existencia de Jesús. Hay gente que pregunta, que dice, no, es que en los hechos históricos no hay nada que compruebe que Cristo existió. O sea, ese espíritu del anticristo ya empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces, pero aquellos que afirmen la existencia de Jesús, ahora yo se lo digo, yo nunca vi a Cristo, yo nunca lo conocí en forma física, pero ahí es donde ahí donde debe de actuar mi fe, ¿verdad?, y la fe de cada radio escucha, tener la certeza de que Jesucristo está vivo, de que no hay una tumba de un Jesús de Nazaret, porque no está ahí, y la razón por la que no esté ahí es porque resucitó. Entonces, cuando habla la Biblia de que no fue hallada mentira, habla de que precisamente afirmaban esta verdad: Jesucristo vive, Jesucristo reina y Jesucristo resucitó de esa tumba al tercer día. Adelante. Bueno, vamos a ir, vamos a retroceder un poquito ahí para explicar, cuando hablamos del nombre de Dios y del Cordero en sus frentes, esto se refiere a que hacen una profesión, abierta de su fe ante toda la gente. Precisamente por eso traen ese sello, para que todos reconozcan o vean que esta gente son los redimidos, como ahorita bien los dijiste. Precisamente a eso se refiere, hace simbolismo lo del nombre en sus frentes. En ese tiempo van a declarar su fe abiertamente y también con sus hechos, por eso fueron leales, fueron puros y no se halló mentira en su boca. Eso es lo que refleja el nombre que traen. Obviamente todo cristiano debe de reflejar la vida de Cristo. Vea, ese es el objetivo de un cristiano, parecerse más a Cristo, como bien lo dijo Eli. A lo mejor no terminemos mártires, a lo mejor nos toque ese tiempo, pero o sea, puede pasar, ¿va?, como le pasó a Cristo también. Así es. Precisamente porque todos pensamos que no vamos a sufrir por ser cristianos, y ese es un pensamiento muy, muy equivocado. Si sufrieron los apóstoles, los profetas, pues te imaginas, claro, un creyente. Así es. Entonces, pues también precisamente tenemos ese pensamiento equivocado. Ahora vamos a ver a lo que se refiere. ¿Cuál es la primera característica de estos? Dice los que primero que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Vamos a buscarlo. ¿Ya comentamos algo de la alabanza? Sí. Pues sí, comentamos del cántico, ¿va? Uh-huh. Precisamente pues, cuando habla la voz, que escucha una voz como una multitud, precisamente ya habíamos comentado ellos de la voz de Dios, de la voz con autoridad, ¿verdad?, del tono, de la intensidad, precisamente. A eso se refiere con esta voz, la que escuchó el apóstol Juan, ¿va? Una voz de autoridad, la voz del Padre. Así es. Eso no lo comentamos así. Nos fuimos directamente a los... Y dice que estas gentes son redimidas ¿de qué? De la tierra. Y de estos hombres. Precisamente la tierra representa a un lugar ¿qué? De pecado. Así es. Y la raza o los hombres, pues una raza pecadora también, obviamente, ¿va? Sí, claro. Fueron sacados, escogidos, comprados. Ahorita vamos a ver bien la etimología de redimidos, primicias. Lo vamos a ir desglosando bien para tener un mayor comprensión. Comprensión.
Vamos a leer un comentario así rapidote de un teólogo, Fausen, no sé si lo han escuchado. Y habla de precisamente este cántico nuevo. Este es un cántico de victoria después del conflicto con el dragón, la bestia y el falso profeta. Nunca se había entonado porque nunca se había librado semejante conflicto, precisamente. La gente que viva y sobreviva precisamente a la tribulación va a ser algo extraordinario, excepcionalmente, porque todos los juicios, la persecución y todo lo que se va a ver ahí va a ser casi imposible. Sobrevivir, va, los que sobrevivan, los que pasen, porque dice la Biblia que va a haber muchas naciones, gente de muchas naciones que va a entrar al milenio. Entonces, no sé cómo lo vayan a hacer estas gentes, dónde van a estar escondidos para que se libren de ese periodo. Porque precisamente por eso Dios guarda a un grupo en el desierto, seguía los 144,000, pues precisamente para que el anticristo no los acabe, no los destruya. Porque créeme, si no los guarda o no los sella, este hombre acaba con todo y pues nadie va a entrar al milenio, ¿te imaginas? No tendría caso que viniera Cristo si nadie va a entrar al milenio, pues ¿para qué? Mejor nos quedamos allá de una vez, pues ya resucitamos y todo eso. Entonces hablábamos de que estos no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes. ¿Realmente se referirá a una pureza sexual? ¿Literalmente? Ajá. No, yo creo que no. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, estaba yo leyendo unos buenos comentarios. Dice que la palabra contaminar viene del griego moluno, que siempre se utilizaba en un sentido inmoral. Y fíjate lo que dice, y se refiere a que no van a tener relaciones sexuales ni se van a casar. Eso es lo que comenta este comentarista o este teólogo, precisamente por el origen, la raíz etimológica de la palabra. Incluso hay otro que comenta, John MacArthur también comenta que efectivamente se refiere a algo, a pureza sexual. Fíjate, también lo compone, pero vamos a ver, para mí, hay comentarios encontrados, unos dicen que sí, efectivamente, y unos dicen que no, porque bueno, dice, y no se contaminaron con mujeres, que van a ser puros hombres. Sí, es que mira, por ejemplo, hay que entender que el Apocalipsis es un libro que fue escrito en una época y en un idioma, o sea, entre comillas, como para que si esta carta era encontrada por gente a la que no iba dirigida, pues no pudieran entenderlo, ¿no? Por eso hay tanto simbolismo y tanto, pero vamos a acordarnos de la parábola que Cristo Jesús habló de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces habla de las 10 vírgenes, no sabemos la historia, ¿verdad? 5 eran fatuas, 5 eran prudentes. A las 5, cuando durmieron todas, se despertaron porque venía el novio. Entonces dice la Biblia que 5 tenían en sus lámparas tenían aceite y 5 no tenían aceite. Claro. Entonces cuando llegó la medianoche que quisieron prender estas lámparas, las 5 prudentes podían alumbrarse, ¿verdad? Porque tenían aceite y pudieron alumbrarse con sus lámparas. Y las que no tenían le pidieron a las 5 prudentes que les dieran aceite. Entonces dijeron ellas, no, miren, mejor vayan a quien les vende aceite, a los que venden aceites y para que no nos falte a nosotras, ni les falte a ustedes tampoco, ¿verdad? Que claro, es muy ilógico. ¿Dónde vas a encontrar un vendedor a la medianoche? No lo vas a encontrar. En pocas palabras les dijeron que no, ¿verdad? Entonces, cuando el novio viene, dice que entran las 5 a la boda y las otras 5 que no tenían aceite en sus lámparas quisieron entrar, pero el novio les dijo, yo no las conozco. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tremenda parábola porque es acerca precisamente de la venida de Cristo, a esta parábola. Las 10, lo que trata de decir Cristo aquí, bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto. En la época de Jesús, cuando alguien se casaba, era costumbre que las amigas de la novia
entraran a la noche de la boda de la novia, precisamente, o sea, la noche de cuando se iba a consumar pues el matrimonio. Entonces era una tradición para los judíos que las amigas de la novia fueran y estuvieran ahí comiendo y platicando ahí, ¿verdad? Entonces por eso habla acerca de estas vírgenes. Ahora, las 10 eran vírgenes, ¿verdad? O sea, las 10 tenían un nivel moral alto, ¿verdad? No habían conocido varón. Las 10 eran vírgenes, las 10 eran amigas de la novia. Las 10 tienen los mismos defectos porque las 10 se duermen, ¿sí? Las 10 se duermen y las mismas 10 se despiertan al mismo tiempo, ¿sí? Las mismas 10. La única diferencia es que a la medianoche, las 10 tenían aceite, pero a la medianoche 10 ya no tenían aceite, 5 ya no tenían aceite y las otras 5 tenían aceite extra, ¿verdad? Para que durara más tiempo el aceite en las lámparas. Entonces, es así la iglesia de Cristo. Todos hemos tenido esas etapas, todos los cristianos que siguen a Cristo tienen un nivel moral alto. Tenemos la Biblia, ¿va? Tenemos los conceptos cristianos, los valores. Así es. Pero la diferencia de a la voz de la medianoche, va a ser muy diferente el despertar para unos cristianos y para otros. Unos ya no van a tener el aceite. ¿Qué representa el aceite? Bueno, la vida del Espíritu Santo en ti. Porque déjame decirte algo y aunque a muchos les duela, no sé, ¿va? Yo soy de una doctrina, nunca la he platicado, soy de doctrina pentecostés. Pero aunque yo sea pentecostés, tengo que decirlo, el que tú estés en tu iglesia hablando de que eso no te va a salvar. El que estés llorando en el altar, horas y horas en el altar, eso no te va a salvar. Eso no es evidencia, y lo digo en todas sus letras, no es evidencia de que haya una vida del Espíritu Santo en ti. La vida, ¿cómo se sabe que la vida del Espíritu Santo está en ti? Porque en tu vida hay gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos. El danzar, entonces es claro, es apasionarte por Dios y es bueno. El que hables en lenguas, dijo Pablo, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar 2, 3 palabras entendibles, ¿verdad? Que muchas palabras que nada más yo y Dios sabemos. Entonces, y se los digo, soy pentecostés, ¿verdad? Pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es que haya frutos de espíritu en ti. Entonces, cuando suceda este arrebatamiento, cuando suceda esta venida, dice la Biblia, dijo Cristo, 2 estarán moliendo en un molino. O sea, en pocas palabras, 2 estarán haciendo la misma actividad. Ahí van a estar el hermano Eli y el hermano Arturo en la radio, pero el hermano Arturo Dios se lo va a llevar y el hermano Eli aquí se va a quedar. O al revés. Porque lo que cuenta es el sello, precisamente, el sello del Espíritu Santo que está en ti. Ahora lo repito otra vez. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está en ti? ¿El hablar en lenguas? No. ¿El danzar? No. ¿El llorar en el altar? No. El que tú tengas gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿cuántos lo tenemos? Porque uno vas de la iglesia, y luego sales de la iglesia y le gritas a tu esposa, le gritas a tu niño y, hermano, ¿y la templanza? ¿Y la mansedumbre? Se destempló. Entonces, habla de que no hay un Espíritu Santo ahí, por muchas lenguas que hables. Entonces, ahora, ya empiezan los comentarios, déjame leerlos. Comentar Arturo González. La costumbre de una boda judía duraba 7 días, aparte todos tenían que ir de blanco, todos los invitados. Y la razón era que la vestimenta de los invitados no opacara a los novios, porque los novios vestían de blanco los dos. Ok. Dice, recordemos que el apóstol Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. Es la razón por la que él dijo que hablo lenguas más que todos, porque en el libro de los Hechos, el capítulo 2, no se hablaron lenguas como las que el cristianismo enseña. Lo que se habló ayer, lo que se habló fue de idiomas que no es lo mismo. Sí,
Claro, sí, luego hay que meternos en ese tema, ¿va? No es lo mismo hablar idiomas, hablar lenguas que el usar lo que se le conoce médicamente como la glosolalia, ¿no? Que es estar repitiendo palabras que pues no tienen sentido. Entonces, pero volviendo al tema otra vez muchas gracias por tu comentario, Arturo González. Pero vuelvo al principio, lo que debe de haber en uno es el sello del Espíritu Santo en ti. Ahora, hay gente que dice, es que yo no estoy bautizado con el Espíritu Santo. O, ¿por qué no, hermano? ¿O por qué no, hermana? Porque no he hablado en lenguas. Pero esa no es una señal de que estés bautizado, no es señal. O sea, la señal es, vuelvo a repetirlo, los frutos del Espíritu Santo que deben de morar en ti, ¿verdad? Entonces, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese es el sello del Espíritu Santo. Adelante, Arturo. Fíjate, y otro erudito comenta, Robertson, dice que la palabra vírgenes aquí viene del griego partenos, que puede ser aplicado tanto a hombres como mujeres. Oh, mira. Entonces ahí va cambiando el sentido. Ahorita vamos a ver, yo les voy a dar mi opinión, porque hay mucho comentario encontrado en estas, que si son mujeres reales, con las que estos no han tenido contacto, si es pureza sexual, como lo dice la palabra, pues vírgenes, ¿va? Y otros dicen, bueno, no, es que en ese tiempo, pues cuando se habla de mujeres, pues ya vimos que Babilonia es una mujer, la gran ramera y cuestiones de eso. Entonces uno dice que se está refiriendo a la adoración a una religión falsa o cosas de esas. Entonces hay comentarios encontrados. Para mí, lo voy a comentar yo, ya sea que se conserven en pureza sexual o que no adoren a la bestia o a su imagen o tengan adoración de ídolos. La vida de un cristiano tiene que estar apartado de esas situaciones, ya sea la una o la otra. Muy bien. Comenta Ricardo, Saúl Ricardo dice, saludos desde Morelia, Michoacán. Un abrazo, buen tema de la exégesis de todas las cosas. Un saludo, Ricardo, hasta allá, hasta Morelia, Michoacán, a los hermanos. Evelyn Molina plantea algo muy interesante, hay que comentarlo. Dice, ¿por qué me da miedo esto del apocalipsis? Dice, nunca he entendido, pero está bien interesante su tema, los felicito. Muchas gracias, Evelyn Molina. Sabes que es bueno el miedo, porque el miedo te mantiene alerta. Ahora vamos a recordar algo, Evelyn. En capítulos anteriores del programa, por ahí de los primeros mensajes, creo que es a la iglesia a una de las 7 iglesias, para no quiero echar mentiras. Cristo le dice a la iglesia, a pesar de todas las tribulaciones y todas las pruebas y todas las cosas que van a venir, yo te voy a guardar, te voy a reservar. Entonces, recordemos eso, iglesia. De hecho, es lo que estaba hablando nuestro hermano Arturo ahorita. A pesar de las tribulaciones y de las calamidades que va a haber en la tierra, debemos de entender cómo Dios se refiere a la iglesia de Cristo, el trato que va a tener con ella, el cuidado que va a tener, de alguna manera nosotros vamos a ser protegidos o resguardados. Ahora, otra cosa también que decía nuestro hermano Arturo, sí, la iglesia primitiva y todas las iglesias de todas las épocas, porque realmente fueron todas las épocas, han sido perseguidas, vituperadas, maltratadas, asesinada, incluso la iglesia ha sido. ¿Por qué nosotros no? Entonces más bien es pedirle a Dios esa fortaleza de espíritu, ¿verdad? Vuelvo al mismo tema, o sea, ¿qué te va a sostener en ese momento de tribulación o de angustia? Pues lo que hay del Espíritu Santo en ti. Si no hay Espíritu Santo, créeme que te vas a dejar marcar, no vas a aguantar, vas a decir, yo quiero marcar. Pero si el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, ¿por qué no? ¿Por qué no morir como los grandes mártires? ¿Por qué no sufrir como Pablo, como los mártires que sufrieron? Ahora, claro, el temor es lógico porque hay dolor, ¿va? Y es a lo que le huyes. Pero entonces hay que pedir más de Espíritu Santo en nosotros para poder sostenernos en el día malo. Claro, ¿ah? para permanecer. Para permanecer En la fe.
Adelante. Pues acuérdense el contexto de lo que estamos viendo y analizando ahorita. En capítulos anteriores habíamos comentado, dice que los montes, que la gente huía a los montes. Ajá. Y que decía que caigan sobre nosotros. Y ni aún así de los terremotos, de las pestes, las plagas, los demonios, las hambrunas, las guerras, Ajá. la escasez de agua que se convirtió en aguas amargas y luego la falta de productos del mar o el comercio marítimo que fue afectado. Y en fin, todas las plantas verdes que se quemaron, los árboles frutales, en sí, la hierba verde de la tierra. Ni aún así, dice la Biblia, se arrepintieron de qué? De sus fornicaciones, de sus adulterios, de su idolatría, etcétera, etcétera. Pues ese precisamente es el agravante de ese tiempo. Todos estos pecados van a estar a su máximo esplendor, ni se diga lo que estamos viendo ahorita. Sí, claro. Ya sabes, Z, Sí, Y, sí. Y. LGBTQI, no sé qué tantas más letras, ¿verdad? Pues, ¿te imaginas? Sí. Entonces, en todo ese contexto se está desarrollando esta visión y que van a pasar estas gentes. Imagínate todo lo que van a ver ellos. Y no le hace que puede ser que se conserven vírgenes, que no se casen, puede ser. Pero también se van a conservar libres de todo el sistema del anticristo, de la idolatría. Es algo general, como un cristiano, como tú y como yo. Esos son los mismos requisitos. Sí, claro. El creyente, de un creyente es exactamente lo mismo, el mismo proceso de ellos, es el mismo proceso de nosotros, a excepción de que ellos pues van a tener una marca así visible en la frente y tienen un propósito en específico en ese tiempo. Nosotros lo tenemos en ese tiempo, claro. el tiempo que vivimos. Obviamente, ya sea lo unos y los otros, ya sea todo junto. Las dos, para mí, los dos comentarios o los tres que se hacen se me hacen muy acertados. ¿Por qué? La Biblia no especifica si son hombres, si son mujeres. O si son hombres o mujeres, o si son solo hombres o si son solo mujeres. Sí, claro. No dice. Sí habla de un remanente en el Antiguo Testamento que dice son hijos e hijas. Pero no dice que son los 144,000. Yo más bien pienso que son los judíos del capítulo 12, la mujer que vimos que resguardaron un tiempo. Yo imagino que esos sí son hijos e hijas. Así es. Porque tienen otro propósito, un propósito especial. Pero precisamente si no, ¿cómo Israel va a subsistir en el milenio? Si no va a haber gente que se procree hijos y tenga descendencia y más descendencia y vuelvan a ser otra vez la nación de Israel. No tendría sentido, ¿eh? Independientemente de eso, pues la Biblia no dice si son hombres y mujeres, pueden ser hombres y mujeres. Puede ser mixto, pero no lo dice, no vamos a especular, nada más dice que estas gentes se mantuvieron limpios. Sin, ¿cómo te podría decir? Sin aceptar las corrientes de ese tiempo, de ese momento, la adoración abierta a Satanás ni todos los pecados que se mueven de la idolatría, la hechicería, los adulterios, en fin. Claro. Todo ese sistema corrupto que va a haber en ese momento y que ahorita ya lo estamos viendo, ¿va? Que es precisamente el espíritu del anticristo, que es lo que hablamos, ese mover, se ve intensificando hasta que aparezca la persona en donde todo esto se va a grabar. Por eso es el 666, es como el 777, que es el número de Dios, la perfección. Entonces el pecado va a llegar a su máximo, a cubrir la tierra completamente. Exactamente, totalmente, perdidamente, abiertamente. ¿Cuándo? En ese periodo. Pues precisamente por eso se le llama el hombre de iniquidad, el inicuo o el perverso, el destructor, la bestia, pues precisamente por eso, por ya lo que ya comentamos. Y pues la lealtad de estas personas, pues te imaginas, ¿quién va a permanecer siguiendo a Cristo? Su fe firme, pues precisamente aquellas personas que son verdaderos, como ya lo comentaste ahorita, ¿va? Y aparte estas personas están sellados precisamente para permanecer. O sea, ellos no de ninguna manera van a caer, van a apostatar de ninguna manera, porque precisamente para eso fueron sellados y escogidos, porque dice que son redimidos, es decir, fueron comprados como nosotros también por precio de sangre, la muerte del Señor Jesucristo. Y tanto como ellos, como nosotros como ellos, pues va a ser el mismo proceso,
justificados, santificados, glorificados. En su momento, en su momento, porque van a tener su momento ellos también. Ellos pasan al milenio. Así es. Bueno, se nos acortó se nos acorta el tiempo. Arturo, ¿a un comentario final que quieras agregar para darle continuidad al siguiente programa? Bueno, pues a la gente que nos escucha, si tiene el deseo de saber más, pues hay que leer la Biblia, ¿va? Así y es. hay que preguntar. Claro, así es. Esa es una clave, es algo muy importante. Sí, eso es importante, estudiar las escrituras y ver los tiempos en los que estamos viviendo, cómo se empiezan a orquestar. Quédense en la programación de Shekinah 95.1 FM. Dejen mandar unos últimos saludos a Israel García, Jonathan Sánchez, a Ruth Sánchez, a Sheila Muñoz, a la pastora Patti Domínguez, a Chris Jesse, a Araceli Valencia, a René Barrón, a Mario Castro, a Arturo González, a Emma, que está aquí en los controles, a Jorge García y a Rosalba Barraza. Nos dice nuestro director que tenemos otros 15 minutos más. ¿Quieres darle continuidad? Sí, pues vamos a seguirle de una vez para concluir con esto y adentrarnos ya con los ángeles predicadores. Así es. Los que siguen, los que predican el evangelio. Es algo muy curioso. Sí. Pero vamos a verlo, pues siempre el evangelio lo predica ¿quién? Pues los redimidos, sí, claro. Pues la gente que pertenece a Cristo, a los que ha rescatado, ha salvado. Pero vamos a verlo, el siguiente programa va a estar muy interesante. Bueno, ya comentamos las primicias. Acuérdense que las primicias en el Antiguo Testamento se refería a los frutos que maduraban primero, porque las plantas daban un fruto en cierto tiempo, que es lo primero que salía, y luego daban más después, daba otro fruto que se maduraba. Así Entonces es. Los primeros frutos los llevaba la gente al templo y era una ofrenda al Señor precisamente. Igual los animales y cuestiones de esas. Bueno, lo que se refiere aquí quiere decir que son apartados, que fueron los primeros o un grupo del principio de lo que van a hacer en el reino milenial, que fueron escogidos, un grupo selecto. Va a haber muchos otros, pero estos tienen un propósito en específico durante estos tiempos. Ok. ¿Tienes algo que comentar de eso? No, pues simplemente pues volver a lo mismo. Me quedo yo con lo que decía ahorita nuestra hermana Sheila del temor. Mire, yo cuando empecé a escuchar esto del Apocalipsis, fue con mi padre, ¿va? Yo tendría 8 o 9 años y siempre lo acompañaba a las predicaciones, y él tiene un mensaje, un sermón que se titula El principio del fin. Y cuando yo lo oía, me daba, pues, no temor, pero sí había una preocupación intensa de cuándo sería eso, ¿eh? De lo que se hablaba y cuándo serían pero tienes que entender, o yo fui entendiendo mientras iba creciendo, que mientras más de Dios hay en ti, ese temor se va. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque Dios, al final de cuentas, Dios sabe cuál va a ser tu final. De hecho, fíjense lo interesante, el escritor de este libro de Apocalipsis vivió en una época donde la iglesia era perseguida por el Imperio Romano. O sea, el escritor se cree, ¿verdad?, que lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Pero Juan, el teólogo, cuando le echaron ese aceite hirviendo, no se, pues su cuerpo no hubo efecto en él el aceite, ¿va? Era como si le hubieran echado agua nada más. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues que lo avienta a la isla de Patmos, ¿va? Entonces, termina sus días, Juan el teólogo termina sus días lleno de canas en su cabello, ¿no? O sea, termina ya siendo viejo, termina siendo diácono de la iglesia de Éfeso. Entonces, a pesar de que todos los apóstoles murieron en situaciones brutales, Juan no, Juan termina siendo anciano. Entonces,
podemos entender esto así. Dios sabe el final que vamos a tener nosotros. En la época del gran reformador Martín Lutero pasa lo mismo. El Papa lo amenaza, ¿va? Le dice, te voy a destruir, voy a acabar contigo. Pero el príncipe de Alemania lo tenía ya en resguardo. Entonces no vio la muerte por sus enemigos. Entonces son situaciones así. No sabemos de qué manera Dios nos va a llamar. A lo mejor el hermano Eli ahorita va y se echa un baño en su casa y se resbala ahí en la regadera y ya, ahí quedó, y ya no vio el fin. Entonces no sabemos. Entonces, ¿por qué preocuparnos de esas situaciones si Dios al final de cuentas tiene el control de todo? Solamente nuestra oración debe ser, bueno, Señor, si mi final va a ser hasta el día de la gran tribulación, prepara mi mente, prepara mi cuerpo, mi alma, y prepara mi espíritu para lo que viene. Ahora, entender eso, nada más, que nos prepare para lo que viene. Por eso Cristo mismo decía que en aquellos entonces hay de aquella que críe hijos en ese entonces, o que esté embarazada en ese entonces, porque el día del Señor pues es grande y terrible, ¿no? Es así. Adelante, Arturo. Bueno, vamos a comentar así rapidito, sin mancha delante del trono. Esto no quiere decir que no cometan pecado, pues obviamente aunque somos redimidos y comprados, salvos, santificados, justificados, no quiere decir que ya no hacemos pecado, ¿va? Seguimos cometiendo. Eso más bien se refiere a que fueron declarados justos, es lo que decíamos nosotros, que fueron justificados por el Cordero. Precisamente ya no hay nada de que se le inculpe de lo pasado, ni de lo presente, ni de lo futuro, porque precisamente hay un versículo que dice que Él prolongó su misericordia. Así es. Quiere decir que extendió ¿cuánto? Pues todo el tiempo. Acuérdate que Dios es eterno, y así como es eterno, todo lo que ofrece es en la misma, así es, en el mismo entendido. El amor de Dios es eterno, sí, claro. Todo va relacionado conforme a sus atributos, su misericordia, su amor, su perdón. Así es. Es para siempre. Y para el que quiera recibirlo. Ojo. Eso no es una licencia para que usted esté pecando voluntariamente, claro. Así constantemente. Es. A lo que me refiero es que tenemos que honrar, claro, esa salvación. Así es. Porque si yo entiendo mal y digo, bueno, pues ya, no voy a perder la salvación, el amor de Dios es eterno, nunca me lo voy a acabar, nunca me voy a acabar su misericordia. Bueno, pues tenemos a Jesucristo como abogado. No, pues voy a pecar y pecar. Al cabo me va a perdonar todo. Entonces hay que tener cuidado. Sí, claro, sí, sabe que yo siempre recomiendo a los cristianos, si hay cristianos nuevos que nos están escuchando, que empiezas el camino del evangelio, leer la carta a los romanos. La carta a los romanos es la carta magna para todo cristiano que comienza esta nueva vida, porque ahí explica todo esto. El perdón de Dios, la gracia de Dios no la entendemos. Yo me imagino a este hombre que fue crucificado a la derecha de Cristo, ¿no? Allá en el cielo, las preguntas, oye, ¿y tú en nombre de quién estás bautizado? ¿Cuándo te bautizaste? Él, me imagino que contesta, no, pues no, yo nunca me bauticé, ¿verdad? ¿Qué pecados hiciste? No, pues, o sea, él simplemente creyó en Cristo, fue salvo, y así es la misericordia de Dios. Pero también la carta de los romanos dice lo que Arturo, nuestro hermano Arturo está afirmando ahorita, el que esa gracia sea tan grande y tan inexplicable que puede perdonar a toda persona, no nos da el derecho de seguir pisoteando esa misma sangre. La carta de los romanos te dice, ¿qué haremos pues? Hace la pregunta alegórica, o sea, no exige una respuesta. Dice, ¿qué haremos pues? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, de ninguna manera. Dice, porque si Dios no perdonó a su hijo, que era perfecto, ¿verdad? No lo perdonó, no lo justificó, sino que al contrario, lo hizo que padeciera la muerte de la cruz.
cuanto más nosotros que nos espera si pisoteamos la sangre de Cristo, porque ya hubo un sacrificio, ¿verdad? Ya hubo una entrega, ya no puede haber otra. Entonces más bien es, ¿qué debemos de hacer? Vivir una vida digna, una vida sin pecado, por agradecimiento a aquel que nos amó y nos perdonó de nuestros pecados. Ahora es la gratitud la que nos debe llevar a llevar una vida en santidad. Adelante, Arturo. Bueno, como ya lo comentamos, va esa palabra de sin mancha, pues se refiere precisamente a la santificación, pero no por nosotros mismos, sino a través de Él que nos hace competentes. Precisamente también a estos creyentes, obviamente pues nadie está libre de pecado hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, más bien hasta que nos muramos, pues ya el cuerpo se queda aquí, que es donde habita el pecado. Ya más adelante, si tenemos tiempo o abrimos un programa, vamos a explicar qué es el pecado, Así es. para que vayamos entendiendo. Y eso es importante, Arturo, porque no mucha gente lo entienda. A lo mejor nos estamos saliendo un poquito de enfoque, pero pues el Espíritu Santo nos está guiando a este tema, ¿va? Por alguna razón. Hablábamos Arturo y yo ahorita que veníamos al programa y hacíamos exponíamos esto, grábeselo bien. No somos pecadores cuando pecamos. Más bien pecamos porque ya somos pecadores. O sea, la naturaleza, y el libro de Romanos, la carta de los Romanos lo vuelve a explicar. Pablo mismo dice, el pecado que mora en mí. O sea, el pecado es algo que no me puedo quitar, que no me puedo deshacer de él. Por más buena persona que seas, por más gatitos que salves en el mundo, sigue siendo pecador. O sea, el pecado ya está en ti. Entonces no eres un pecador porque cometes pecado, ¿no? Más bien cometes los pecados, mientes, robas, engañas, porque ya está en ti el pecado. Ya es tu naturaleza y no puedes ir en contra de esa naturaleza. Por eso por ejemplo, las mujeres cuando dicen, es que él ya va a cambiar. No, él no cambia, el hombre no cambia porque en su naturaleza está el ser así, ya no cambia. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues precisamente necesitamos la vida de Cristo en nosotros, porque Él es el único que puede cambiar la naturaleza pecaminosa. Pero de todos modos siempre va a estar esa naturaleza ahí. Y luego Pablo habla de las dos naturalezas que pelean, y bueno, ya, esos son otros temas, ¿no? Entonces, llevamos una vida de santidad, digamos al Espíritu Santo que more más en nosotros para que nos dé ese valor, esa fortaleza de resistir los ataques, las tentaciones, las luchas, entender que ya somos pecadores y que por eso necesitamos la vida de Cristo para que Él vaya limpiándonos, purificándonos de ese pecado. Luego sí estaría interesante, Arturo, hablar del tema de la gracia. Quiero explicarlo así muy a grandes rasgos, que ya no tenemos mucho tiempo, pero imagínese un vaso de cristal que usted se halla allá afuera, ¿va?, de su casa, y no creo que ese vaso que usted ve que es útil, que le sirve a usted, ¿va?, para tomar, no creo que vaya a agarrarlo rápidamente y servirse una Coca-Cola en él, ¿va? ¿Por qué? Porque se lo halló en la calle. Entonces, hay 3 procesos que ese vaso debe de pasar. El primero es la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, vi un vaso que estaba en la basura y lo tomo y ya no pertenece a la basura. Esa es la primera etapa de la gracia, la justificación. Pero luego tiene que ser limpio ese vaso, porque no va a beber usted rápido de él. Entonces usted va y lo limpia, ¿va?, y le mete la esponja o la fibra que usa para lavarlo, porque ahí hubo a lo mejor insectos, cucarachas, orina de gato, no sé qué hay ahí, pero está sucio. Entonces esa es la segunda etapa, la purificación, ¿va? Usted tiene que ser limpio de sus pecados, pero es un proceso que va tomando tiempo, donde el Espíritu Santo le va limpiando para que usted sea santificado, que es la tercera etapa de la gracia, cuando ese vaso ya se pone en la vitrina y es un vaso de honra, ¿va? Es un vaso que ahora usted ya puede tomar de él porque ya está listo, ya está preparado. Así a grandes rasgos se lo estoy explicando. Entonces busque esas etapas. Mucha gente está en la etapa de la justificación, que cree que porque Cristo ya nos perdonó, ya nada más hay que ir a los cultos todos los domingos y ya. Pero no, sigue el segundo proceso, que es pedirle a Dios que nos vaya limpiando, ir mejorando hasta llegar a la santificación, sin la cual pues nadie verá al Señor. Bueno,
Quisiera ya dar un anuncio final. Me manda aquí el director. Dice, a partir de mañana estamos en Roku, Shekina TV. Y los programas ya saldrán ahí a partir de mañana. Aparte estamos en Facebook en vivo. Y ya Shekina tiene página web que es www.shekinaradiofm.com. Vuelvo a repetir, www.shekinaradiofm.com. Ahí pueden sintonizarnos también. La gente también puede comentar ahí. Y también ya estamos en Spotify. Y ya estamos también en video en todas las plataformas. Sigan la página de Shekina 95.1 FM, perdón. Hay programas muy interesantes como el de nuestra hermana Emma, que está ahí también todas las mañanas. Sigan la programación, nos quedamos y pues hasta el próximo programa, que vamos a ver el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Predicadores. Dios les bendiga y pues hasta el próximo lunes. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Cómo se formó el hombre? ¿Quién es Jesús la mente. ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo llevar Creo a Dios. ¿Quién creó a Dios? Y ya es ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Ha permitido ¿Qué es la luz? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Existe el alma? En el mundo hay muchas preguntas, pero solo una respuesta correcta. Escúchala en tu programa La Exégesis de Todas las Cosas con el pastor Eli Sánchez todos los miércoles a las 9 de la noche por Shekina Radio 95.1 FM, señal con poder.